Todos y a todas, estamos de nuevo en el canal y hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto a lo que hablábamos en los anteriores vídeos. Ya sabéis, si lo habéis visto, pues que estaban más relacionados con el tema de la semiótica, del discurso y demás, todo lógicamente de forma muy breve porque tiene mucho más desarrollo. Y hoy hablaremos de la sociedad del riesgo. Yo he elegido este tema porque considero que es muy actual y muy interesante para comprender el mundo en el que vivimos, que es un mundo globalizado, con todo lo que ello conlleva. Así que nada, empezamos. La sociedad del riesgo, para entenderlo, es un concepto que acuña en 1986 Ulrich Beck en su libro La sociedad del riesgo hacia la nueva modernidad. Y básicamente, y a grandes rasgos, este concepto pretende explicar que en un mundo globalizado e interconectado, debido al propio desarrollo económico y tecnológico de este mundo globalizado e interconectado, existen una serie de riesgos o consecuencias no intencionadas derivadas del propio proceso de desarrollo y de globalización. Por ejemplo, el cambio climático es, digamos, a pesar de que ahora, lógicamente, está mucho más estudiado y mucho más en boga y se pretende combatir desde hace unas décadas, sobre todo a raíz del siglo XXI, en los árboles del siglo XXI es cuando ha tenido más desarrollo todo el tema del cambio climático, pues es un riesgo derivado del propio desarrollo económico y tecnológico. Nadie hace 50 años o hace 60 años hablaba del cambio climático y sin embargo es algo que a día de hoy tenemos muy presente. Otro ejemplo clarísimo de lo que Beck llamaría riesgos derivados de la sociedad globalizada, bueno, es un poco cosecha propia, pero a lo que querría referirse Beck con el tema de sociedad del riesgo, por ejemplo, la robotización, la robotización de la propia economía, del propio trabajo, perdón, trae consigo la pérdida masiva de empleo, derivado del propio desarrollo tecnológico. Y es algo que ya está sucediendo y que seguirá sucediendo. De ahí, pues, muchas propuestas del ingreso mínimo vital y toda esta historia. Son, al final, riesgos que se derivan del propio desarrollo tecnológico y económico derivado del sistema productivo en el que vivimos, que es un sistema capitalista y globalizado. Luego, pues tendríamos otros autores como Marshall Berman, que es un autor norteamericano, que desarrolla el tema del desarrollo de las sociedades modernas y posmodernas, haciendo una genealogía de, por ejemplo, él se lo remonta incluso a los albores de la sociedad industrial, incluso a la sociedad feudal y tal. Un análisis basado en la dialéctica y en el materialismo, haciendo una genealogía en base al desarrollo histórico de ese proceso de la revolución industrial, de la posmodernidad y todo esto. Pero de todas formas, Marshall Berman lo enfoca desde una perspectiva distinta. No es como Beck. Beck es el autor referente o el que he querido elegir en este vídeo porque yo creo que es el que define mejor los riesgos que además lo hizo ya en 1986. En 1986, en los albores de la globalización, él ya definió esto, lo cual refleja la perspicacia del propio autor en predecir las consecuencias del desarrollo posmoderno. Posmoderno entendido como hacia la nueva modernidad, porque la modernidad sería una cosa y la posmodernidad es otra cosa derivada del desarrollo tecnológico y económico y de la globalización. Y para mí es muy notorio Beck, el haber predecido todo esto, y se me ocurre un ejemplo clarísimo que a lo mejor algunos de vosotros estáis pensando ya, que es el tema del COVID-19. Bueno, el COVID-19 es un ejemplo muy notorio de lo que es la sociedad del riesgo. Un virus que se originó en China. Dicen que en enero.
aunque en realidad mucho antes, y que se ha difundido o se ha propagado, mejor dicho, a nivel global, completamente a nivel global, causando una crisis sanitaria que se ha llevado la vida de 500.000 de personas, incluso más, porque hace mucho que no sigo las cifras, y seguramente sean muchas más, y que está provocando una crisis social, sanitaria y económica a nivel global, en distintos grados sí, pero a nivel global. Es un ejemplo clarísimo de lo que es la sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo entraña estas cosas, es decir, una pandemia global, sí, siempre ha habido pandemias. Y sí, podéis decir, joder, en la Edad Media también había pandemias. Sí, es cierto, había pandemias, pero no se transmitían de esta forma tan global. Es decir, por ejemplo, sí, la peste y demás, pero la peste tuvo desarrollo en determinados lugares, pero es que lo de las pandemias es a nivel global a día de hoy. Se ha infectado todos los países del mundo prácticamente, en menor o en mayor grado. Y es un ejemplo muy claro de lo que es la sociedad del riesgo. Y veremos cosas muy feas más adelante. Yo no quiero ser agorero, pero evidentemente son consecuencias derivadas del desarrollo tecnológico y económico de un sistema productivo determinado. Es decir, digamos que Beck decía que habíamos superado, se puede estar de acuerdo o no con esta afirmación, que habíamos superado el riesgo de la escasez. Bueno, yo no estoy completamente de acuerdo en eso, yo creo que sigue habiendo una desigualdad insultante, pero realmente, si eso es cierto y hay nuevos riesgos, lo cual sí es cierto y con lo cual sí estoy de acuerdo, perdón por el gallo, al final ¿qué nos depara el mundo? Es decir, al final lo que caracteriza el mundo actual es la completa incertidumbre, paradójicamente, porque cada vez tenemos mayor desarrollo tecnológico y científico, pero es que eso trae consigo a la vez consecuencias no intencionadas que pueden poner el mundo en riesgo a nivel global. Es que estamos hablando de cosas que realmente asustan. Y hasta aquí, pues esa es la conclusión. Mundo globalizado, riesgos globalizados, riesgos y consecuencias derivados del desarrollo del sistema productivo a nivel tecnológico, a nivel económico, que al final nos ponen a todos en peligro. Y es así, yo siento ser agorero o negativo, pero yo estoy muy de acuerdo con esta terminología que empleaba Ulrich Beck ya en 1986, para que veáis que ha pasado ya una barbaridad de tiempo, más de 30 años, 34 años para ser exactos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero no haberos aburrido mucho. Era un vídeo que la verdad es que le llevaba dando vueltas bastante tiempo para hacerlo y desarrollarlo. Y nada, si tenéis algún tipo de opinión o cualquier cosilla, pues lo dejáis en la caja de comentarios y yo encantado de responder. Así que nada, un saludo y ala, a pasar buen día.